para contarlo. Búscate tu cafecito, tu tecito y bueno, tu pomo de agua, tu refresco, tu cervecita, tu vinito, lo que tú desees, que te voy a hacer la historia de cómo sucedió todo. Así que quédate conmigo y hablemos para contarte. Ya estamos listos, porque yo lo estoy, bien cómoda para comenzar a contarte. Y sí, como te estaba diciendo, esta cubana cuando salió por primera vez de Cuba no fue a Europa o no fue a China o no fue a otro país conocido como Brasil o Estados Unidos. Salí a África en busca de sueños, en busca de oportunidades como todo latino o todo inmigrante cuando sale de su país. Y yo en aquel entonces trabajaba de bailarina en Varadero. Vivía en aquel momento en Santa Marta. Si eres de Cuba y has estado en Varadero, vas a saber dónde está Santa Marta. Por supuesto que sí. Bien cerquitica, de hecho se podía ir caminando de Santa Marta a Varadero. Yo y mis amistades siempre íbamos en bicicleta o caminando. Es bien cerca. Y yo era bailarina allá en un hotel, el Blau. Eh, Hacíamos animación bueno, el cuerpo de baile. Y hacía ya mucho tiempo que yo estaba buscando la posibilidad y oportunidad de cómo salir de Cuba, pero nunca se me había presentado. De hecho, hacía unos meses atrás, yo había ensayado durante 2 meses más o menos para un proyecto que iba a hacer en México, el cual todo fue una estafa y nunca se dio. Nos costó mucho sacrificio porque teníamos que levantarnos bien tempranito para los ensayos. Entonces yo tenía que ir de Santa Marta a Matanzas y muy cansada. Ensayábamos y a eso de la 1 de la tarde nos íbamos a buscar las guaguas de Varadero, el transporte que nos llevaba al trabajo. Y eso era así diariamente. Mi trabajo comenzaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 11 de la noche, bien largo y bien agotador. Entonces, esta oportunidad se presentó cuando menos me lo esperaba. Yo, bueno, estaba un día en el trabajo, si mal no recuerdo, y bueno, si alguien de aquella época que vivió este momento conmigo ve este video y me puede aclarar muchas de las cosas, se lo voy a súper agradecer. Pero no me recuerdo que una compañera de trabajo, Jacqueline, ella me dice que conocía a través de una amistad de ella, músico, y que tenía proyectos, iban a hacer como un casting para, para un viaje. Pero como ya yo venía ya súper desinteresada porque había pasado lo de México y nunca se había dado y fue toda una estafa de hecho, todo fue una mentira y fue un engaño, pues ya yo venía, había sido muy reciente y yo estaba realmente muy decepcionada y no quería que crearme la idea de que esto iba a ser la oportunidad, ¿sabes? Entonces, además, cuando le pregunto que para dónde iba a ser el viaje y me dice que Senegal, le dije, no, ¿saben? En aquel momento yo decía, no, ni loca, ¿cómo yo me voy a ir para África, para el tercer mundo? O, ¿sabes? Yo no conozco a nadie allá, pero ¿qué yo voy a hacer además? ¿Qué yo voy a hacer en África? Lo veía algo como que, no sé, imposible y no me hallaba, realmente no me hallaba por la falta de conocimiento y la falta de, de cultura, por así decirlo, de no saber la realidad y lo bello que es ese continente y todo la gran cultura y todas las cosas que uno aprende. Y pues sí, no quería hacerme la idea de que este iba a ser realmente el proyecto que me iba a hacer salir de Cuba, porque ya estaba recientemente como que había pasado por un proceso de decepción correspondiente a lo que es proyectos de viaje y, y no le puse ningún interés, pero siempre te queda como que el bichito de la curiosidad de saber y yo pregunté, ¿no? ¿Y para dónde sería este viaje, no? ¿Cómo sería? ¿A través de quién? Empecé a buscar información de cómo iba a ser todo
porque era necesario, porque además cuando yo le dijera a mis padres y a mi familia, yo tenía que argumentar acerca de todos los detalles de acerca de ese viaje, porque ellos no me iban a permitir así como así de salir, ¿no? Aunque fuera adulta. Yo soy única hija y siempre he vivido, ¿sabes? A pesar de que siempre he sido muy decidida y muy independiente, vengo de una familia que para mí es muy importante lo que diga y piense mi mamá, en este caso, y bueno, en general, toda mi familia, ¿no? Porque si la bendición de tus padres, no creo que la vida te va a sonreír muy bien. Entonces yo quería saber todo. Y cuando me dicen África y me dicen, no, es Senegal el primer destino, yo digo, ¿cómo? No, no, no. ¿Cómo que Senegal, África? Entonces como que el interés se me bajó mucho más por la falta realmente de conocimiento, la falta de cultura que yo tenía en ese momento, porque África para mí cambió mi vida en muchos aspectos, incluso en la mente me cambió la vida, en mi forma de ser, en cómo comportarme, conocí personas maravillosas, su cultura, todo, 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 pero en ese momento yo por supuesto no iba a saber lo que me iba a pasar en mi futuro. Entonces yo tenía como el conocimiento de que África, no, pero ¿qué yo voy a hacer en África? En África como que no tiene nada de lo que yo estoy buscando. Y bueno, eso fue en ese primer momento, pero cuando pasaron los días porque un grupo que trabajamos juntas se iba a presentar, no iba a ser una sola, éramos varias. Me decían, dale, Ali, vámonos, ¿sabes? No se pierde nada, pero además nadie sabe. Y bueno, yo lo pensé muchísimo, empecé a buscar información, no se me olvida el internet, cuando aquello en Cuba el internet no era tan fácil como ahora. Teníamos que ir a los parques a buscar wifi o si no, esperar a yo llegar al hotel y comprar las tarjetas, no se me olvidan, de $5, cuando aquello, si no me equivoco, eran como de $5, cuando aquello chavito, y nos conectábamos. Ay, sí. O a través de los correos electrónicos. Pero bueno, ya se estaba como uno familiarizando acerca del Internet. Eran como sus inicios en Cuba. Entonces yo me voy a un parque. En aquel momento yo estaba en Cárdenas, no se me olvida, y empiezo a buscar información de África, de Senegal, cómo era todo, cuál era su idioma. eh, y digo, sí lo voy a hacer, ¿sabes? Lo voy a hacer. Algo me decía muy adentro, inténtalo, hazlo, ¿por qué no? ¿Sabes? Los inicios siempre dan miedo, las cosas nuevas siempre dan miedo, pero lánzate. Y yo soy muy miedosa, me da mucho miedo las cosas nuevas, los retos, pero cuando estoy decidida, tengo que estar muy decidida, si no, no lo hago. Pero cuando estoy bien decidida, yo me lanzo a como sea. Aunque no me salga bien y después tenga que volver a levantarme y decir, bueno, levántate, recoge tus pedacitos y fórmate de nuevo, pero yo me lanzo. Y eso fue lo que hice. Lo primero que fue cuando fui a mi casa a visitar a mis padres, porque por supuesto yo no vivía en mi provincia y yo iba allá a verlos cada una vez por semana o dependiendo cómo iba el trabajo y mi diario. Entonces me acuerdo cuando después de eso, eh, mentira, perdón. Ya cuando yo me decido, yo cojo y le confirmo a las muchachas que trabajaban conmigo, que iban ahí, le digo, sí, voy a ir con ustedes cuando va a ser la audición, porque era a través de una audición. Y, y a qué hora, los datos, la información, díganmelo todo. Y bueno, le pregunto, ¿quiénes son los que van a hacer la audición? Y es donde me cuenta y me dice, no, son unas colombianas que están aquí y son las que están al frente del grupo y de todo el proyecto, eh, asociadas con el hotel donde se va a ir a trabajar a Senegal, porque íbamos a bailar en un show en Senegal, perdón, en un hotel en Senegal. Y ellas eran las que estaban al frente. Que de hecho, un besito para
ellas, después las voy a mencionar, de hecho es amiga mía actualmente, pero en ese momento ellas eran las que iban a hacer la audición y bueno, nada, esperamos el día y nos fuimos todas para allá. La audición se hizo en casa del muchacho que es músico y al mismo tiempo es representante y anda en ese mundo de la farándula, de los artistas y tiene muchos contactos. Fue en casa de él, en Santa Marta, de hecho, donde yo vivía. Y, y nos fuimos para allá. Que perdón, porque esto, yo estoy haciendo el story time y yo ahora mismo es como que haciendo un review de mi vida para atrás. Y yo no vivía en Santa Marta en ese momento, ya yo me había mudado, viví en Santa Marta, pero ya me había mudado para Cárdenas. Entonces tuve que parar el video porque tuve que hacer algunas cosas. Pero bueno, nada, seguimos. Y bueno, nos reunimos el día que se acordó todo. Nos fuimos y nos encontramos todos ahí en Santa Marta, en el lugar que se había acordado. Ahí nos estaban esperando las muchachas que estaban al frente, eh, con el músico que era realmente que había buscado el contacto, las conexiones, y él iba a ser como nuestro representante. Y comenzó la audición. Ellas pidieron, si no me equivoco, un solo, vieron varios estilos de baile, lo que latinos, pidieron improvisación y algunas cosas técnicas, pero nada complicado, la verdad es, nada complicado. No me acuerdo mucho porque han pasado casi, ya dije, 10 años o más, pero no era una cosa, porque yo he visto y he escuchado de otras audiciones para artistas, y más en este caso bailarines, que son muy rigurosas y son bien complejas, son muy exquisitos, ¿no? Pero en este caso no, en este caso realmente era bastante simple. Ellos estaban tratando de buscar como que ellos venían con las características específicas de lo que ellos querían. No exigían tamaño, no estaban con esa, no estaban tan exquisitos en esos aspectos. Y eso era algo que nos ayudaba muchísimo, por lo menos a mí, porque yo no soy tan alta. Y hay muchas audiciones que siempre pedían más de 1,65 y, ¿sabes? Para mí era casi imposible. Entonces, como que esto fue una puerta que yo, cuando analicé, dije, hay posibilidades. Y nada, cuando terminó la audición, que todo fue súper bien, y bueno, terminamos como que, bueno, chicos, nada, vamos a estar en contacto, le vamos a estar avisando a través de él, el músico, y que él nos iba a decir, ¿no? Quiénes iban a ser los seleccionados y cómo iba a ser el proceso. Entonces, bueno, todos dijimos, está bien. Y yo por lo menos, yo hablo de mi caso, lo que yo sentí en ese momento, yo no me fui ni tan emocionada, ni tan esperanzada. Yo estaba normal. Que pase lo que Dios quiera. Era realmente lo que yo tenía en mi mente en ese mismo momento. Y, caballero, las cosas pasaron súper rápido. Cuando menos me lo imaginé, estaban dando la noticia de quiénes habían sido las personas elegidas, seleccionadas, y que de hecho me dio mucha, sí, a mí sí me dio cosita, porque quien me impulsó a mí a ir a la audición no fue seleccionada. La vida entera, bueno, que me haya dado esa oportunidad y que esas personas me hayan impulsado a haberlo hecho, porque realmente a mí, a partir de ese viaje, la vida me cambió. Y a pasar de como 2 semanas, nos avisaron y yo fui una de las seleccionadas. Yo no me lo creía. Yo con dos más que trabajaban conmigo, Isarelis y Ángel Luis, que no sé si en algún momento estarán viendo este video. De hecho, ellos viven ahora mismo en Francia. Y yo no me lo creía, ¿sabes? Yo decía, no, no puede ser. Y ellos me decían, oye, que sí, dale, que nos vamos a ir. Y yo decía, no, ¿y cómo yo le voy a decir a mi mamá, ¿sabes? A mi familia que yo me voy para África. Oye, o sea, yo estuve realmente en un momento muy indeciso de que si iba o no iba.
Y ellos fueron los que me impulsaron muchísimo como que a ver más allá de esa mente cerrada que yo estaba teniendo. No sé si los miedos me cogieron, no sé realmente en este momento qué fue, pero hubo un momento que sí yo estaba como que no me voy a ir. Yo hice la audición porque la hice, pero no creo que sea el lugar que yo debo ir. Entonces, y cuando le dije a mi familia que le di la información que fui acertada en una audición para irme a Senegal, que mi mamá empezó a decírselo a mis tías y a todo, bueno, si lo están viendo mis tías, que las quiero mucho, 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 van a confirmar si es verdad o no. Me decían, ¿cómo que tú te vas a ir para África? No, ni se te ocurra. ¿Cómo que África? Si hay pandemias y hay no sé qué. Sí, no se me olvida. Y mi mamá me decía, tú no te vas a ir a ninguna parte. Tú que me estás viendo, mami, sabes que me lo dijiste muchas veces. Y yo, cuando ya me lo puse entre, como dice uno, entre ceja y ceja, yo dije, sí, me voy a ir y sí voy a ir. Porque ya averigüé y ya investigué y África no es lo que nosotros pensamos y tenemos que abrirnos mucho más la mente y abrirnos mucho más allá de lo que realmente hay y no de lo que nos dan aquí las noticias, porque para nadie está oculto que a nosotros en Cuba las noticias que recibíamos acerca de África o de otros países es todo lo malo, pero no te enseñan todo lo bueno que tienen. Por supuesto, porque que quieren tener ahí. Ya las cosas ahora son un poco más diferentes, pero en aquel momento todavía las cosas eran como que más ocultas y te querían tener con una mentalidad un poco más como que cerrada acerca del mundo. Pero yo decía, no, yo voy a ir, yo voy a ir. Después que ya me decidí, dije, sí, que se me quitaron esas dudas y que ya me puse el 100 de que si voy a ir, yo tengo que dar este paso, por lo menos para conocer y por lo menos para decidir por mí misma si me conviene o no. Y así fue. Y al menos a los 2 meses, o 2 meses y un poquito más o menos, cuando más, eh, voy a ser mucho más exacta. Esto fue en el 2015, octubre o noviembre, más o menos por ahí. Y en enero, a mitad de enero del 2016, no se me va a olvidar nunca, jamás en la vida, esta cubana que está aquí salió por primera vez de Cuba, mi amor, y cogió su primer avioncito. Eso sí, no se me va a olvidar nunca. Y nada, esta fue mi anécdota acerca de cómo esta cubana salió de Cuba por primera vez y llegó a África. Y si quieres saber cómo me fue en África y cómo fue todo, porque además no conocí un solo país en África, conocí otro más, y quieres saber de esa experiencia antes de llegar a China, pues déjame en los comentarios y estaremos haciendo con tremendo placer y tremendo gusto un segundo story time acerca de mi experiencia en África, amor. Y sí, y te puedo contar cómo fue el proceso de papeles y todo, porque me encanta. Esto me está haciendo incluso volver a revivir todo aquello que yo viví, mi primer proceso de viaje, mi primera experiencia tomando un avión, mi primer sentimiento de adrenalina de decir, voy a salir de Cuba. Entonces, qué mejor que compartirla con ustedes. Y sinceramente, diciendo eh, que todo lo que tú te propongas en la vida o lo que tú visualices, se da. Se da, te lo digo porque yo desde chiquitica siempre le decía a mi mamá que yo no iba a vivir en Cuba. Y por supuesto viví en Cuba. Nací, viví en Cuba y he tenido que regresar a Cuba por cuestiones que en otros episodios podré decirle, pero desde que yo salí en el 2016, ¿sabe? Mi vida cambió completamente y creo que nada, que aquí estamos para apoyarnos y para decirte a ti que me estás viendo que si tienes una meta, si tienes un sueño, si realmente quieres algo, no dejes de visualizarlo, no dejes de trabajar en eso,
No dejes de sentirlo, por lo menos. Que las fuerzas del universo son grandes y se escuchan. Por supuesto, acostado arriba en la cama, pensando en cosas negativas nada más, las cosas no te van a llegar. Pero si tú cambias todo eso y lo conviertes en cosas positivas, pues sí, sí llega. ¿Qué pasa? Que no en el momento que a veces nosotros queremos, sino en el momento que tiene que llegar. Así que nada, mi amor, suscríbete si no lo has hecho, dale un like, comenta, comparte con tus amigos, porque aquí estaremos viendo varios episodios que te van a interesar. Y nos vemos en un próximo capítulo a mi ritmo, ¿ok? Y te voy a estar contando muchas cosas más. Así que besitos y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!